Sofía llevaba 25 años en este mundo, pero sentía que su vida recién comenzaba a terminar en el rincón opresivo de una sala de terapia intensiva del hospital alemán. El aire era una mezcla densa de antiséptico y miedo, un cóctel que se le había pegado a la piel y al alma. Sus ojos, enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, no se apartaban del frágil cuerpo de su madre, un mapa de venas transparentes conectado a un laberinto de tubos y al monitor cardíaco cuyo pitido rítmico era el único ancla que le quedaba a la realidad. En su mano temblorosa, un papel amarillento con el membrete del hospital detallaba la deuda, 50 millones de pesos. Una cifra astronómica, un universo de distancia para una enfermera con un sueldo que apenas le alcanzaba para sobrevivir en la jungla de asfalto que era Buenos Aires. «Tenéis que firmar esto, piba». La voz grave y rasposa del señor Gallo, un usurero de San Telmo con fama de ser más duro que un quebracho, retumbó desde el umbral. A su lado, un abogado de traje oscuro y mirada gélida sostenía una carpeta de cuero grueso. Dentro, sabía Sofía, estaba el contrato que sellaría su destino, un matrimonio arreglado con Mateo Vargas, el heredero de uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes de Argentina. 1 año. Solo 1 año y la deuda de tu vieja queda saldada, la apuró Gallo, sus ojos de reptil entrecerrándose con malicia. Negate, y las dos terminan en una zanja por acá cerca. Sofía miró la mano pálida de su madre, los dedos fríos que tantas veces la habían acunado. Luego, con un movimiento que le pareció ajeno, tomó la virome y su firma se deslizó sobre la línea punteada, una mancha de tinta negra que representaba la venta de su propia vida. «Perdóname, mamá», susurró para sus adentros, un eco silencioso en el caos de su mente. «Estoy vendiendo mi alma para salvarte a vos». Una semana después, Sofía se miraba en el espejo gastado de su pequeño departamento en Almagro. Llevaba un vestido blanco, simple pero elegante, que le había prestado una vecina. No era un vestido de novia, sino un sudario para la mujer que solía ser. Afuera, un Mercedes-Benz negro, reluciente y fúnebre, la esperaba como un carruaje al infierno. Adentro, Mateo Vargas estaba sentado rígidamente en su silla de ruedas. Su rostro, que en las fotos de las revistas de sociedad solía mostrar una sonrisa arrogante y encantadora, ahora era una máscara de mármol frío, impasible. «Bienvenida a mi infierno, señorita Sofía», la voz de Mateo fue un murmullo plano, desprovisto de emoción. Su mirada, oscura y penetrante, se clavó en la nuca de Sofía mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. A su lado, tía Clara, la tía de Mateo, sonreía con una mueca que no llegaba a sus ojos. «No esperes anillos de diamantes ni una luna de miel en Punta del Este, querida. Estás acá solo para mantener la reputación de la familia. Un adorno». Sofía se mordió el interior de la mejilla con fuerza, sintiendo el sabor metálico de la sangre. Esto no era un matrimonio. Era una condena. La mansión de los Vargas, un palacio de estilo francés en el corazón de Recoleta, se sentía como un mausoleo, imponente, silencioso y lleno de sombras que bailaban en los rincones. Sofía se detuvo en el umbral del dormitorio principal, una habitación tan grande como todo su departamento. Vio a Mateo maniobrar su silla de ruedas hacia el balcón. El viento nocturno, cargado del aroma de los tilos de la avenida, agitó las cortinas de seda, revelando por un instante las cicatrices de una quemadura que recorrían su brazo derecho, las mismas que había mantenido ocultas bajo la manga de su saco durante la breve y fría ceremonia civil. «¿Por qué te casaste conmigo?», preguntó Sofía de repente, su voz un temblor en el silencio opresivo. Mateo se tensó, su espalda se irguió. «¿Por qué eras barata?», respondió, cada palabra un latigazo. «Más barato que seguir escuchando a mi familia darme la lata con el tema del heredero y tu accidente». Se dio la vuelta, y sus ojos oscuros ardieron con una furia helada. «No te hagas la que te importa, Sofía. Estás acá por una sola cosa, ser la muñequita sonriente frente a los medios. Un objeto. Nada más». Sofía retrocedió, sintiendo como el corazón se le encogía hasta convertirse en un nudo doloroso. En un rincón de la habitación,
sobre una mesita de noche de caoba, un diario de cuero marrón yacía olvidado. Su pequeño candado estaba oxidado, como si llevara una eternidad esperando que alguien lo abriera. A las 3 de la mañana, Sofía se despertó sobresaltada por los gritos que provenían de la habitación de Mateo. «Está acá. No me toques». Corría hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. A través del resquicio inferior, pudo ver la sombra de la silla de ruedas volcada y el brillo de cristales rotos en el suelo de mármol. Al día siguiente, mientras servía el desayuno en un silencio sepulcral, doña Elvira, la ama de llaves que había servido a la familia por décadas, le susurró con la mirada baja: «El señorito Mateo siempre tiene pesadillas desde el accidente, hace un año. Dicen que alguien le prendió fuego el auto». Sofía recordó las cicatrices en el brazo de Mateo, la textura rugosa de la piel que había entrevisto la noche anterior. El relato oficial hablaba de un despiste en la Panamericana, pero su instinto le gritaba que había algo más. «¿Qué te pasó en realidad, Mateo?», pensó, mientras lo observaba remover su café con una mano que temblaba ligeramente. Bajo el cielo gris y plomizo de Buenos Aires, Sofía estaba sentada al borde de la piscina de la mansión. Las lágrimas caían silenciosamente, rompiendo la superficie inmóvil del agua. En su mano, sostenía un trozo de papel arrugado que había logrado sacar del diario de Mateo la noche en que lo encontró abierto por descuido. Solo una frase era legible, escrita con una caligrafía desesperada: «La mataron a ella, y ahora vienen por mí». Los primeros días de Sofía en la mansión Vargas fueron como caminar sobre un alambre suspendido sobre un abismo. Cada paso debía ser calculado, cada palabra sopesada. Pero por más que intentaba adaptarse, la atmósfera glacial de esa casa se le metía en los huesos, un frío que ni el más potente de los calefactores podía disipar. Cada mañana, se levantaba antes del amanecer para prepararle el desayuno a Mateo. Aunque él rara vez probaba bocado, ella se sentaba en la enorme mesa del comedor, compartiendo un silencio denso, roto solo por el tintineo de los cubiertos y la tos ocasional de Mateo, que se refugiaba detrás de las páginas de un libro de finanzas o la pantalla de su laptop. «¿Por qué te tomás la molestia de cocinar?», le preguntó Mateo una mañana, el cinismo goteando de su voz. «Ya te dije que llames a Elvira si te da paja». Sofía lo miró, su rostro una máscara de neutralidad. «Este no es mi trabajo como tu esposa». «¿O entendí mal los términos del contrato?». Mateo soltó una risa corta, sin una pizca de humor. «Acá no hay ninguna esposa, Sofía. Somos dos extraños a los que un mal negocio obligó a vivir bajo el mismo techo». A pesar de todo, ella persistía en su rutina. Limpiaba las cicatrices de la quemadura en su brazo, que a menudo se veían inflamadas, lo ayudaba a moverse de la silla de ruedas al sofá del salón, un esfuerzo físico que la dejaba sin aliento, incluso le leía artículos científicos en voz alta cuando él se lo pedía. Todo lo hacía con una profesionalidad distante, aunque su corazón se sentía como una piedra pesada en el pecho. En las noches solitarias, Sofía se sentaba junto a la ventana de su habitación, observando las pocas estrellas que lograban perforar el velo de contaminación lumínica de la ciudad. Se preguntaba una y otra vez si había tomado la decisión correcta. ¿Era este el precio justo por la vida de su madre? Recordaba el rostro frágil de su mamá en la cama de terapia intensiva, su respiración entrecortada. «Lo hago por ella», se repetía como un mantra. Pero cuanto más tiempo pasaba en la mansión, más atrapada se sentía. No solo por Mateo o tía Clara, sino por una culpa que la carcomía por dentro. «Yo no soy una mala persona», se susurraba a su propio reflejo en el cristal. «Entonces, ¿por qué me siento como una?». Mientras tanto, Mateo se ahogaba en su propio mundo de tormento. De día, se esforzaba por parecer fuerte, incluso cruel. Pero por la noche, las pesadillas regresaban, implacables. A menudo se despertaba empapado en sudor frío, con el aliento entrecortado y un grito ahogado en la garganta que hacía que Sofía se acercara a su puerta, aunque sabía que él no quería que lo viera en ese estado de vulnerabilidad. Una noche, después de escuchar el estruendo de un objeto al caer, se armó de valor y entró en su habitación. Lo encontró en un rincón, acurrucado en el suelo,
su cuerpo sacudido por temblores incontrolables. «Ándate», le espetó, su voz rota. «No me mires así». Pero Sofía se quedó quieta en el umbral, sus ojos llenos de una empatía que no pudo reprimir. «Solo quiero ayudar», dijo en voz baja. «Ayudar. Vos pensás que podés arreglar lo que está roto». Mateo bajó la cabeza, su voz temblaba. «Yo ya estoy muerto por dentro. No hay nada que salvar». Por primera vez, Sofía vio una grieta en la armadura de hielo de Mateo. Ese hombre no era simplemente arrogante o cruel, estaba quebrado, y sus pedazos eran tan afilados que herían a cualquiera que se acercara demasiado. El conflicto no se limitaba a su relación. Tía Clara, que aparecía sin previo aviso con la frecuencia de un mal presagio, siempre encontraba la manera de humillarla. «¿Crees que podés vivir como una reina acá sin mover un dedo, piba?», le dijo Clara una tarde, mientras Sofía regaba las hortensias del jardín trasero. «No te olvides quién te paga el sueldo. Sos solo una chica de barrio que tuvo la suerte de enganchar a Mateo. No te creas tan importante». Sofía apretó los puños detrás de una maceta. «Yo nunca pedí esto, señora. Pero voy a cumplir con mis obligaciones». Clara soltó una risa sarcástica. «¿Obligaciones? Ay, querida. Todavía no sabés nada de obligaciones. Esperá a que Mateo se aburra de vos». «¿Qué vas a hacer entonces?». La amenaza velada de Clara la dejó inquieta. Empezó a sospechar que había mucho más de lo que le habían contado. ¿Por qué tía Clara insistía tanto en que Mateo se casara? ¿Y por qué parecía tan complacida cuando ella aceptó el trato? Sin embargo, en medio de la tensión creciente, surgieron pequeños momentos que comenzaron a cambiar la dinámica entre ellos. Una tarde, mientras Mateo luchaba por abrir un frasco de medicamentos, Sofía se acercó y lo ayudó sin decir una palabra. «No tenías por qué hacerlo», murmuró Mateo, aunque no apartó su mano. «Lo sé. Pero quise hacerlo», respondió Sofía con una sonrisa apenas perceptible. Por primera vez, Mateo no ocultó su expresión de agotamiento. «¿Por qué te molestás? Ya te dije que no necesito tu lástima». «Porque sé lo que se siente estar indefenso», dijo Sofía en voz baja. «Y porque quizás no sos tan terrible como querés hacer creer». Mateo se quedó en silencio. Su mirada se suavizó por un instante antes de volver a ponerse su máscara de frialdad. Pero Sofía supo que algo, por pequeño que fuera, había empezado a cambiar. Esa noche, mientras Mateo dormitaba en su silla de ruedas después de una agotadora sesión de fisioterapia, Sofía se encontró observándolo sin darse cuenta. Se veía frágil, incluso en sueños. Sus heridas emocionales eran tan palpables como las cicatrices físicas de su brazo. «¿Qué te pasó realmente, Mateo?», pensó. «¿Y por qué carajo me está empezando a importar?». A lo lejos, el viento de la noche traía susurros de misterio, como recordándole que los secretos oscuros de Mateo aún esperaban ser descubiertos. Sofía no podía dejar de pensar en la frase que había leído en el trozo de papel del diario de Mateo. «La mataron a ella, y ahora vienen por mí». Esas palabras resonaban en su mente como una sombra persistente. ¿Qué significaban? ¿Quiénes eran ellos y a quién se refería con ella? Las preguntas la atormentaban, alimentando su curiosidad y su creciente ansiedad. Una mañana, mientras ayudaba a Mateo a limpiar las cicatrices de su brazo, notó algo extraño. La herida parecía más antigua que el supuesto accidente de un año atrás. Los bordes eran irregulares, como si hubieran sido causados por fuego directo, no por la explosión o el impacto de un coche, como habían informado los medios de comunicación con sospechosa uniformidad. «¿Por qué me mirás la cicatriz así?», preguntó Mateo de repente, su voz plana pero cargada de tensión. Sofía se sobresaltó, intentando disimular su curiosidad. «¿Es que no parece una herida de un accidente de auto común?», respondió con cautela. Mateo retiró bruscamente el brazo, su expresión se endureció.
No te metas en lo que no te importa, Sofía. Sin embargo, la advertencia de Mateo no hizo más que avivar las llamas de su intriga. Empezó a buscar información sobre el accidente en Internet, pero los resultados eran frustrantemente escuetos. Artículos breves que mencionaban que Mateo Vargas había sobrevivido a un accidente automovilístico solitario en la autopista. No había detalles, ni nombres de testigos, ni siquiera una foto del vehículo destrozado. Todo parecía demasiado pulcro, como si hubiera sido diseñado para ocultar algo. Días después, mientras ordenaba el escritorio de Mateo, encontró un sobre de papel madera sin remitente. Dentro, una única hoja blanca con una caligrafía tosca decía: «No podés escapar de tu pasado, Mateo. Ella sabe lo que hiciste». Sofía contuvo el aliento, su corazón martilleando contra sus costillas. Quiso preguntarle a Mateo sobre la nota de inmediato, pero un instinto de supervivencia le dijo que fuera prudente. En lugar de eso, guardó la carta en el bolsillo de su delantal y actuó como si nada. Esa noche, mientras Mateo dormía, volvió a leer la nota bajo la tenue luz de la lámpara de su habitación. ¿Quién la había escrito? ¿Y qué había hecho Mateo para que alguien lo amenazara de esa manera? Al día siguiente, se acercó a doña Elvira, la ama de llaves que llevaba décadas trabajando en la mansión. La mujer de mediana edad pareció dudar cuando Sofía le preguntó sobre el accidente de Mateo. «Doña Elvira, ¿usted sabe algo sobre el accidente del señor Mateo?», preguntó en voz baja, asegurándose de que nadie más pudiera oírlas. Elvira suspiró profundamente, sus ojos reflejaban una profunda reticencia. «Es mejor que no se meta en esos asuntos, señorita. Hay cosas que es mejor no saber». «Pero necesito saber», insistió Sofía. «Estoy preocupada por él». La mujer la observó durante un largo rato antes de susurrar finalmente: «Algunos dicen que no fue un accidente. Dicen que el auto del señorito fue incendiado a propósito. Pero nadie se atreve a decirlo en voz alta». La señora Clara prohibió que se hablara del tema. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía al oír esas palabras. Incendiado. Así que la quemadura en su brazo era, en efecto, de fuego. La noche siguiente, los gritos de Mateo la despertaron de nuevo. Esta vez, decidió acercarse sigilosamente a su habitación. La puerta estaba entornada y lo vio revolverse en la cama, su cuerpo empapado en sudor. «Ella está acá». «Yo no lo hice», gritaba, su rostro contorsionado por el terror. Sofía entró lentamente, llamándolo con voz suave. «Mateo, despertate. Es solo un sueño». Él se incorporó de golpe, con la respiración agitada. Cuando vio a Sofía, sus ojos se llenaron de una mezcla de ira y pánico. «¿Qué haces acá? Te dije que te fueras», gritó, su voz resonando en la habitación. Sofía retrocedió, con el corazón encogido. Pero al salir, vio algo en el suelo. Una vieja fotografía que parecía haberse caído de un cajón de la mesita de noche. En la foto, un Mateo más joven y sonriente estaba de pie junto a una mujer joven que se le parecía asombrosamente. Detrás de ellos, tía Clara sonreía de oreja a oreja. Sofía se quedó mirando la foto durante mucho tiempo, una mala premonición instalándose en su pecho. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué parecía tan importante para Mateo? Bajo la luz pálida de la luna, Sofía se sentó al borde de la piscina, estudiando la fotografía con un nudo de preguntas en la garganta. La mujer de la foto parecía feliz, pero había una tristeza profunda en su mirada. ¿Qué relación tenías con Mateo? ¿Y qué te pasó?, pensó Sofía. El viento nocturno trajo consigo un susurro misterioso, como si un gran secreto estuviera a punto de ser revelado. Se dio cuenta de que el accidente de Mateo no era el final de la historia, sino el comienzo de algo mucho más oscuro. Y, de alguna manera, supo que no podía detenerse ahora. La relación entre Sofía y Mateo comenzó a transformarse, aunque de manera imperceptible. Detrás de la fachada de frialdad que él se esforzaba por mantener, pequeñas grietas comenzaban a aparecer.
momentos fugaces en los que, sin querer, mostraba el lado humano que tan celosamente ocultaba. Sin embargo, cada paso que daban hacia adelante parecía ser contrarrestado por un nuevo obstáculo, ya fuera externo o proveniente de sus propios demonios internos. Una tarde, mientras Mateo intentaba realizar sus ejercicios de fisioterapia en el gimnasio del sótano, Sofía decidió ayudarlo. Al principio, él se negó rotundamente, insistiendo en que no necesitaba la ayuda de nadie. Pero cuando sus piernas debilitadas flaquearon y estuvo a punto de caer, Sofía se lanzó y lo sostuvo con firmeza. «No me toques», espetó Mateo, su rostro enrojecido por la vergüenza y la frustración. «Solo quiero ayudarte», respondió Sofía con una voz tranquila pero llena de determinación. «No podés hacerlo solo, Mateo. Déjame ayudarte». Por primera vez, él no la apartó. Se quedó quieto, con la respiración agitada, mientras Sofía lo sujetaba con cuidado. Permanecieron así durante varios segundos, un momento suspendido en el tiempo. Finalmente, Mateo susurró, «¿Por qué te molestás?» «Porque me importás», respondió Sofía sin dudar. Mateo bajó la vista, sus ojos se cerraron con fuerza como si intentara contener una avalancha de emociones. Furia, culpa, o tal vez, lágrimas. Fue en ese instante que Sofía comprendió que, detrás de su máscara, Mateo era un hombre abrumado por el dolor. Pero ese pequeño momento de conexión no duró mucho. Días después, tía Clara irrumpió en la mansión con una expresión furiosa. Se dirigió directamente al despacho de Mateo, con Sofía pisándole los talones, movida por la curiosidad. «Esta piba rastrera debe haberte robado documentos importantes de tu escritorio», acusó Clara, señalando a Sofía con un dedo tembloroso. Sofía se quedó atónita. «¿Qué? Yo nunca». «¿Nunca qué?» «Nunca tocaste las cosas de Mateo». «¿Me crees estúpida? Han desaparecido papeles importantes sobre la empresa, y vos sos la única extraña acá». Mateo, que había permanecido en silencio hasta entonces, habló de repente. «Basta, tía. No la acuses sin pruebas». Clara se giró, sus ojos entrecerrados. «¿La defendés? ¿Después de todo lo que hice por vos? ¿Ya te olvidaste de quién mantuvo la reputación de la familia mientras vos estabas postrado en esta silla de mierda?» Mateo la miró con una frialdad que Sofía rara vez había visto. «No me olvido de nada, tía. Pero tampoco voy a dejar que acuses a la gente sin motivo». Clara siseó de rabia, dio media vuelta y salió del despacho dando un portazo. Sofía miró a Mateo, una mezcla de asombro y confusión en su rostro. «¿Por qué me defendiste?», preguntó en voz baja. Mateo suspiró profundamente. «Porque sé que no lo hiciste. Y porque estoy harto de ver cómo culpan a inocentes sin razón». Sofía sintió que algo se movía entre ellos. Por primera vez, vio a Mateo como algo más que un hombre frío y lleno de secretos. Sin embargo, esa calma temporal se hizo añicos cuando el señor Gallo, el usurero, apareció en la mansión. Sofía se reunió con él en el salón principal, con el corazón desbocado. «¿Pensaste que tus problemas se habían acabado solo por casarte con el nene rico?», dijo Gallo con una sonrisa taimada. «La deuda de tu vieja es más grande de lo que te dije. Todavía debes el doble». Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a sus pies. «Pero yo me casé con él. Ese era el acuerdo». Gallo soltó una carcajada. «El mundo no funciona así, bonita. Si no pagás, vamos a tomar medidas. Empezando por tu mamá. O quizás por tu maridito inválido». Mateo, que había estado escuchando la conversación desde detrás de la puerta, apareció de repente. Sus ojos ardían de furia. «¿Crees que podés amenazarme en mi propia casa?», dijo con voz gélida. Gallo volvió a reír. «Ah, señor Vargas, no pensé que fueras a oponerte. Pero recordá, todos tenemos secretos».
Y estoy seguro de que no querés que el secretito de tu accidente salga a la luz. Mateo se quedó paralizado, su rostro pálido. Sofía vio el destello de miedo en sus ojos y supo que la amenaza de Gallo no era un simple bluff. Esa noche, Mateo estaba sentado en el balcón, mirando el cielo oscuro. Sofía se acercó, abrumada por la preocupación. Mateo, ¿qué está pasando en realidad? ¿Quiénes son? ¿Por qué te amenazan? Preguntó suavemente. Él bajó la cabeza, sus manos temblaban mientras sostenía un vaso de whisky vacío. Esto es mucho más grande de lo que te imaginás, Sofía. Quizás. Quizás deberías irte antes de que todo se venga abajo. Sofía lo miró con firmeza. No me voy a ir a ningún lado. Pase lo que pase, me voy a quedar a tu lado. Mateo se giró, sus ojos reflejaban una mezcla de culpa y desconcierto. Por primera vez, la vio de verdad, no como la chica obligada a casarse con él, sino como alguien dispuesta a quedarse a pesar del peligro que lo rodeaba. A lo lejos, el viento traía susurros de advertencia, como recordándoles que la tormenta aún no había terminado. Y de alguna manera, Sofía supo que tenían que estar juntos si querían sobrevivir. Pero detrás de las grietas en la máscara de Mateo, había un secreto aún más oscuro, listo para destruirlo todo. La noche se hizo más profunda y la majestuosa mansión se sentía como una prisión para Sofía. Cada rincón guardaba un secreto, cada sombra era una amenaza. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzaba a aclararse. La verdad sobre Mateo, el secreto que había ocultado durante tanto tiempo, finalmente estaba a punto de salir a la luz, y Sofía se dio cuenta de que no estaba preparada para lo que iba a descubrir. Después del tenso encuentro con Gallo, Mateo se volvió aún más reservado. Su mirada a menudo se perdía en la distancia, como si intentara escapar de una realidad insoportable. Sofía decidió enfrentarlo en su despacho, donde él estaba sentado en su silla de ruedas, con otro vaso de whisky vacío en la mano. Mateo, lo llamó suavemente. Tenemos que hablar. Él se giró, su rostro parecía haber envejecido 10 años en una noche. ¿Qué más querés saber, Sofía? ¿De verdad querés escuchar la verdad? Ella sintió, a pesar del miedo que le atenazaba el corazón. Sí. Necesito saber. Mateo respiró hondo y comenzó a hablar, su voz temblaba. El accidente. No fue un accidente. Alguien intentó matarme. Sofía se quedó sin aliento. ¿Qué queréis decir? Y sé quién fue, continuó Mateo, sus ojos llenos de una mezcla de rabia y dolor. Fue Clara. Mi tía Clara fue la autora intelectual de todo. Sofía sintió que se le helaba la sangre. ¿Por qué te haría algo así? Mateo soltó una risa amarga. Porque descubrí la verdad sobre mi hermana, Elena. Elena era mi hermana mayor, dijo Mateo, su voz quebrándose al pronunciar su nombre. Era la heredera legítima de la empresa familiar, pero murió en un accidente de auto hace 7 años. O al menos, eso fue lo que le dijeron a la prensa. Sofía lo miró con los ojos muy abiertos. ¿Qué pasó en realidad? A Elena la asesinaron, respondió Mateo, casi en un susurro. Descubrió que Clara había estado envenenando a nuestro padre lentamente para tomar el control de la compañía. Cuando Elena intentó exponer la verdad, Clara orquestó su muerte. Hizo que pareciera un accidente. Sofía se tapó la boca, incapaz de creer lo que estaba oyendo. ¿Y vos? Yo intenté probar los crímenes de Clara, dijo Mateo, sus manos temblando. Pero ella se enteró. Esa noche, envió a sus matones a prender fuego mi auto. Sobreviví, pero perdí la capacidad de caminar. Y las pruebas, las fotos que incriminaban a Clara, se quemaron con el coche. Clara quería mantenerme vivo, pero a su sombra, continuó Mateo, su voz cargada de veneno. Quería que fuera su marioneta tullida, incapaz de luchar mientras ella se apoderaba de todo. Por eso me obligó a casarme con vos, para mantener las apariencias, para que la familia pareciera unida y estable.
Sofía sintió que la sangre le hervía. Entonces la deuda de mi madre. Clara tendió la trampa, la interrumpió Mateo, sus ojos brillando. Le prestó el dinero a tu madre a través de Gallo, y luego se aseguró de que no tuvieras otra opción más que casarte conmigo. Todo fue parte de su plan para controlar mi vida. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba. Todo lo que había creído que era el destino resultaba ser el juego macabro de Clara. ¿Por qué no me dijiste esto desde el principio?, preguntó, su voz temblando. Porque no quería arrastrarte a este quilombo, respondió Mateo en voz baja. Yo ya estaba lo suficientemente destruido. No quería que vos también te destruyeras. Pero Sofía no podía aceptar esa respuesta. Ya estoy metida en esto, Mateo. Estoy acá, y no voy a huir. Pero hay algo que todavía no entiendo. ¿Por qué amenazaron a mi madre? Mateo bajó la cabeza, su rostro lleno de culpa. Eso fue mi culpa. Cuando intenté enfrentarme a Clara, usé tu nombre como escudo. Le dije que lo contaría todo si te tocaban a vos o a tu madre. Pero no imaginé que usarían la deuda de tu mamá para controlarnos a los dos. Sofía sintió las lágrimas correr por sus mejillas. Así que todo este tiempo. Solo fuimos peones en su juego. Mateo asintió, sus ojos llenos de remordimiento. Sí. Y te pido perdón por haberte metido en todo esto. Bajo la tenue luz del despacho, Sofía y Mateo se quedaron en un silencio pesado. Ella se dio cuenta de que él no era el hombre frío y sin corazón que había creído. Era una víctima de un juego de poder despiadado, y ahora ambos estaban atrapados en el mismo torbellino. Tenemos que luchar contra ellos, dijo Sofía, su voz llena de una nueva determinación. No podemos dejar que Clara siga controlando nuestras vidas. Mateo la miró con una mezcla de asombro y duda. ¿Cómo? No tenemos pruebas. Pero tenemos coraje, respondió Sofía, sus ojos brillando. Y no voy a rendirme hasta que consigamos justicia. A lo lejos, el viento nocturno trajo un susurro de cambio. Como si les recordara que la guerra acababa de empezar. Clara podía tener el poder, pero Sofía y Mateo tenían algo más fuerte, la voluntad de luchar. Sin embargo, detrás de la confesión de Mateo, una pregunta quedaba en el aire: ¿serían lo suficientemente fuertes para enfrentarse a una oscuridad mucho mayor de lo que imaginaban? La verdad había sido revelada y ya no había lugar para esconderse. Sofía y Mateo sabían que debían luchar si querían liberarse de las garras de Clara. Pero esta no era una simple batalla contra una mujer malvada, era una guerra contra todo el sistema de poder y corrupción que ella había construido durante años. Cada paso que daban estaba teñido de tensión, sacrificio y decisiones difíciles que cambiarían sus vidas para siempre. Esa mañana, Sofía decidió dar el primer paso. Se enfrentó a Clara en el salón principal de la mansión, donde la mujer estaba sentada con elegancia, disfrutando de su té matutino. El rostro de Clara parecía sereno, pero sus ojos afilados se entrecerraron al ver a Sofía entrar sin ser invitada. ¿Qué pasa, querida?, preguntó Clara, su voz dulce pero venenosa. ¿Viniste a hablar de la deuda de tu mamita? ¿O quizás a pedir perdón por meterte en los asuntos de nuestra familia? Sofía sonrió con frialdad, sus ojos ardiendo de determinación. Vine a decirte una sola cosa, tía Clara. Lo sé todo. Clara soltó una risa corta, pero un destello de incertidumbre cruzó su mirada. Todo. ¿Qué es lo que crees que sabes? Sé lo de Elena, respondió Sofía, su voz firme. Sé cómo murió, y sé lo que le hiciste a Mateo. Pensaste que podías seguir escondiéndote detrás de tu máscara, pero esta vez no voy a dejar que te salgas con la tuya. Clara dejó la taza de té con un golpe seco. Su rostro se enrojeció de ira. Sos una estúpida si crees que podés enfrentarte a mí, pibita. No tenés nada más que palabras vacías. Oh, tengo mucho más que eso, replicó Sofía, mostrando un pequeño pendrive en su mano. Esta es una copia de los datos que Mateo encontró en su antiguo laboratorio.
datos que prueban el veneno que usaste para matar a tu propio hermano. Y no te preocupes, ya hice varias copias y las guardé en lugares seguros. Si algo me pasa a mí o a Mateo, todo saldrá en los medios. Clara se quedó helada. Sus ojos se llenaron de una furia asesina mezclada con miedo. Por primera vez, Sofía vio una grieta real en la armadura de la mujer. Mientras tanto, Mateo no se quedó de brazos cruzados. Aunque su cuerpo todavía estaba debilitado, usó su brillante intelecto para contraatacar. En la soledad de su habitación, pasó días enteros estudiando los documentos de la empresa, buscando los vacíos legales y las transacciones fraudulentas que podrían derribar a Clara. Sé cómo opera, le dijo a Sofía una noche, sus ojos brillando con una nueva energía. Clara controla la empresa a través de una serie de maniobras ilegales. Si podemos probar eso, podemos destruir su imperio. ¿Pero cómo lo hacemos?, preguntó Sofía, su corazón dividido entre la esperanza y el miedo. Con tu ayuda, respondió Mateo con una leve sonrisa. La vamos a atraer a una trampa. Dejaremos que se sienta segura, y luego atacaremos cuando menos se lo espere. Sofía asintió, consciente del enorme riesgo que corrían. De acuerdo. Estoy lista. Días después, Clara los invitó a un gran evento de caridad organizado en el edificio principal de la empresa. Era la oportunidad perfecta para que ella exhibiera su poder y su influencia. Pero Mateo y Sofía tenían otros planes. Tras la larga tormenta que había azotado sus vidas, finalmente llegó la calma. Clara fue arrestada y su imperio de poder se desmoronó. Pero esta victoria no se trataba solo de venganza o de recuperar el control, se trataba de sanación, amor y la esperanza que florecía entre las ruinas del pasado. Sofía y Mateo, unidos al principio por un amargo contrato, ahora se encontraban ligados por un vínculo mucho más profundo de lo que jamás hubieran imaginado. Meses después de la caída de Clara, Mateo se sometió a una cirugía experimental en una clínica internacional. El procedimiento era arriesgado, pero él decidió intentarlo, no solo por sí mismo, sino por Sofía. Quería demostrar que podía superar las limitaciones que lo habían encadenado durante tanto tiempo. Una mañana soleada, en el jardín de la mansión, Mateo se puso de pie con la ayuda de un par de bastones. Sofía estaba a unos pasos de distancia, sus ojos brillantes de emoción. Un paso más, dijo Sofía en voz baja, su voz temblorosa. Mateo respiró hondo y dio un paso hacia adelante, sin los bastones. Su cuerpo se tambaleó, pero logró mantenerse erguido. Sofía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. No puedo creer que lo hiciste, dijo Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo hice por vos, respondió Mateo con una sonrisa tierna. Porque vos me enseñaste a vivir de nuevo. Las semanas siguientes, Mateo y Sofía decidieron volver a casarse. Esta vez sin coacción, sin contratos y sin secretos. La ceremonia fue sencilla pero cargada de significado, celebrada en una pequeña estancia a las afueras de la ciudad, rodeados solo por su familia y amigos más cercanos, incluida la madre de Sofía, ahora completamente recuperada. Cuando Mateo pronunció sus votos, su voz fue firme y llena de convicción. Prometo amarte, apoyarte y protegerte, en los buenos y en los malos momentos. Vos sos la luz que me sacó de la oscuridad. Sofía sonrió, con los ojos húmedos de felicidad. Y yo prometo estar siempre a tu lado, en cada paso que demos juntos. Atravesamos la tormenta, y ahora vamos a construir un futuro brillante. Después de la ceremonia, Mateo tomó a Sofía en brazos. Aunque su cuerpo aún no estaba completamente fuerte, rieron juntos, compartiendo una felicidad que les parecía casi irreal. Su relación no fue lo único que cambió. Sofía decidió abrir una pequeña clínica en un barrio humilde de las afueras de Buenos Aires, ofreciendo atención médica gratuita a víctimas de la usura y la violencia económica, como lo había sido su madre. Mateo la apoyó incondicionalmente, utilizando los recursos de la empresa para ayudarla a hacer realidad su visión. Tenemos que asegurarnos de que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos, dijo Sofía una noche,
mientras estaban sentados en el balcón de la clínica recién construida. Mateo asintió, sus ojos llenos de orgullo. Me convertiste en un hombre mejor, Sofía. Nunca podré pagarte todo lo que hiciste por mí. Ya lo hiciste, respondió ella, sonriendo. Amándome, tal como soy. Bajo una lluvia torrencial que marcaba el final de la temporada, Mateo y Sofía bailaron en el jardín de la mansión. Sus pies, recién curados, se movían con ligereza sobre los charcos de agua. Sofía cerró los ojos, sintiendo el calor del abrazo de Mateo rodeando su cintura. Gracias, le susurró al oído, su voz llena de gratitud. Me enseñaste a amar de nuevo. Sofía abrió los ojos, mirando el rostro de Mateo, ahora lleno de paz. Y vos me enseñaste que el amor puede crecer incluso en el lugar más oscuro. La lluvia continuó cayendo, lavando los últimos vestigios de un pasado sombrío. Bajo un cielo que comenzaba a despejarse, se prometieron seguir caminando juntos, hacia un futuro lleno de esperanza. Pero detrás de sus sonrisas, había una verdad que no necesitaba ser dicha: su amor no era solo sobre la victoria, sino sobre el viaje que los había llevado hasta ese punto. El viento de la noche trajo un susurro de paz, como diciendo